presume que el hombre pasó a América hace 45.000 años por el estrecho de Bering, proveniente de Asia, y se extendió al sur por la costa occidental del Océano Pacífico. Otra hipótesis consolidada es que haya llegado de Polinesia, Melanesia y Micronesia en una larga travesía por el Océano Pacífico, entrando por la parte austral de Chile. Una teoría sostiene que entre los años 800 y 600 a.C. partió una colonia de Esparta, Grecia, la que pasando por Troya tomó el camino de Asia y bajando por el nordeste de la India, entraron al Océano Pacífico, fundando la Polinesia, la Melanesia y la Micronesia. Finalmente prosiguieron su viaje por el Océano Pacífico y se establecieron en el continente americano, entre los paralelos 35 y 42 de latitud sur. A esta tierra le dieron el nombre de Chile, que en griego significa tribu, y formaron un estado con los picunches al norte, los pehuenches al lado argentino y los huilliches al sur. Establecidos definitivamente en el territorio, impusieron sus mismos dioses, la misma lengua, la misma ley, las mismas armas y hasta la misma vestimenta. Por ejemplo, la ley de Licurgo pasó a denominarse Asmapo, ley de los antepasados. La sirena pasó a denominarse Pincoya. Sus oráculos se denominaron aquí como Machi. Establecieron el canelo como el árbol sagrado. La ceremonia del casamiento fue el rapto, tal como sucedía en Grecia. Antes de la llegada de Almagro a Chile, nuestro territorio estaba habitado por numerosos grupos de indígenas, cada uno de los cuales tenía sus características especiales, que los hacían fácilmente diferenciables y además residían en regiones distintas. En la región de Arica habitaba un núcleo denominado por los arqueólogos aborígenes de Arica, grupo reducido cuya presencia no fue muy destacada. Más al sur, entre el río Loa y el desierto de Atacama, residían los atacameños. A continuación, les seguían los diaguitas, distribuidos entre los ríos Copiapó y Choapa. Siguiendo hacia el sur se encontraban los picunches, extendidos entre los ríos Choapa e Itata. Entre los ríos Itata y Toltec habitaban los mapuches. Los huilliches residían entre el río Toltec y el golfo de Reloncaví. Los cuncos pasaron a vivir en la isla de Chiloé al ser desplazados de sus territorios por los huilliches. Los chonos, habitantes de Chiloé, pasaron a ocupar regiones al sur de la isla. Más al sur se ubicaron los alacalufes, los tehuelches o patagones, los zonas y los yaganes. Habitaban al sur del canal Beagle. En la región cordillerana se estableció otro núcleo indígena llamados chiquillanes. Sabemos del Chile prehispánico que este extenso territorio fue en épocas anteriores a la conquista fuente del desarrollo y devenir de numerosos pueblos. Se ha podido establecer que los pueblos pescadores constituyeron la población más antigua. Su vida se desarrolló a lo largo de la costa, siendo la base de su alimentación, tanto la pesca como la caza. Hoy día es posible encontrar restos de su presencia en costas rocosas que ofrecen protección contra los vientos y en donde existían una vertiente o un pozo de agua dulce. Los pueblos pescadores que habitaban desde el extremo norte hasta más o menos la quinta región reciben el nombre de changos. Los paraderos son denominados conchales a causa de que se componen de gran porcentaje de conchas y montículos configurados por los restos de la comida de sus habitantes. También se han encontrado objetos como raspadores, anzuelos o puntas de flecha. La documentación de que se dispone consigna que los pescadores del norte fueron reemplazados en algunas áreas por pueblos de diferente cultura. Uno de estos pueblos sería el de los atacameños. De estos se ignora su procedencia y el tiempo en que aparecieron. Sin embargo, parece ser que en épocas remotas poblaron un área más extensa que el norte de Chile. Los atacameños fueron esforzados agricultores, tejedores y alfareros. Construyeron además ciudades y campos de cultivo en forma de terrazas o andenes.
Los regaban artificialmente dadas las condiciones climáticas de la zona. Se cree que aprendieron la metalurgia de sus vecinos, los pobladores de Tiahuanaco. Sus muertos eran enterrados acurrucados y con las piernas dobladas, envueltos en ponchos y paños de lana, junto a todos los objetos que les habían servido durante toda su vida, lo que hace pensar en que creían en la continuación de la existencia después de la muerte. Vecinos de los atacameños por el sur, desde el río Copiapó hasta el río Choapa, eran los diaguitas. Al igual que los atacameños, eran agricultores, tejedores, alfareros y metalúrgicos. Existen menores antecedentes acerca de su cultura debido a que la mayor humedad del suelo destruyó todos los objetos perecibles como tejidos, utensilios de madera, plumas o adornos. Sepultaban también a sus muertos con sus pertenencias. Los esqueletos se encuentran en posición tendida, a veces acostados, de lado y doblados hasta las piernas. Se supone que el centro del área cultural diaguita era el valle del río Elqui. Su cerámica es la más hermosa de todo Chile prehispánico. Está ejecutada en 3 colores. Sobre un fondo rojo se proyectaban los dibujos en blanco y negro. De sus viviendas no se sabe mucho, excepto las construcciones en piedra que eran fortalezas o pucarás desafiantes en la cima de las colinas que dominaban los valles, los cuales solamente sirvieron para fines estratégicos. Diseminados como pequeños oasis, existen en la región de Aguita paraderos de otro pueblo completamente diferente que fue llamado El Molle, de acuerdo a la localidad donde se encontraron por primera vez sus vestigios. La característica especial de este pueblo es el uso del tembetá o botoque, que fue insertado en una perforación del labio inferior, sobresaliendo de esta como un botón o pequeño cuerno. Es probable que se trata de un grupo étnico inmigrado del Brasil, donde esta costumbre es muy difundida. Otro grupo étnico aparece en un territorio situado al sur del río Choapa. Fueron llamados los picunches por sus vecinos los mapuches. Tal nombre significa pueblo del norte. Hablaban mapudungún y todo indica que utilizaron la madera como material para la construcción de sus viviendas. Sepultaban a sus muertos en túmulos de piedra y tierra, los cuales alcanzaban una altura de 1,5 a 2 metros. La costumbre de enterrar a los muertos junto a sus bienes subsistió entre ellos, y de ahí que aún se conservan objetos de greda o piedra como testimonio de su tradición cultural. Existe una diferencia entre la cerámica de los picunches y aquella de los pobladores de regiones más al norte, ya que utilizaban 2 colores en vez de 3. El fondo es rojo y la decoración es negra. Se sabe que los picunches formaron una entidad étnica con los huilliches, habitantes situados al sur de los mapuches. Se entendían en el mismo idioma y ocupaban una extensa zona desde el río Choapa hasta el seno del Reloncaví. Un acontecimiento de extraordinaria importancia ocurrió 200 años antes de la conquista española. La región comprendida entre los ríos Itata y Tolten fue invadida por un pueblo nómade procedente de las Pampas argentinas, que se radicó en el territorio. Se unieron con mujeres del lugar y forzaron al resto de la población originaria a emigrar hacia el norte y el sur. Este pueblo invasor era el de los mapuches, que con gran espíritu guerrero impidió más tarde a los ejércitos incásicos pasar por su territorio, y cuya subyugación costó a los españoles más sangre que toda la conquista de América. Adoptaron el mapudungún como lengua y se transformaron de nómades a un pueblo sedentario, dedicado a la agricultura y demás industrias primitivas como la tejeduría y la cerámica. Durante la ocupación de los españoles aprendieron también a trabajar la plata por intermedio de cautivos peruanos que los ejércitos españoles llevaron consigo. En 1567, los españoles llegaron a la isla de Chiloé, hallándola habitada en su mayor parte por los cuncos, emparentados con los huilliches. Los cuncos habían tenido que dejar su territorio continental debido a la presión de los huilliches, desalojados por los mapuches. Los cuncos desalojaron a su vez a unos antiguos habitantes chilotes llamados chonos,
obligándoles a entregarles 2/3 de su isla. Los chonos eran pescadores que viajaban por los canales en sus botes construidos de tablas. Los cuncos fueron sus maestros en la agricultura. Vivían en ranchos en forma de colmenas circulares o elípticas. Los muertos quedaban en cuevas sobre plataformas de ramas como homenaje a la naturaleza. Casi todos estos aborígenes vivían virtualmente desnudos. Solamente sus espaldas estaban cubiertas con una manta de piel. Los alacalufes vivían al sur de los chonos, ocupando las islas y la costa del continente hasta la isla de Tierra del Fuego. Estos eran también pescadores. Desde el seno del Reloncaví hasta el estrecho de Magallanes fue ocupado por los tehuelches o patagones, cazadores que conocían el arco y la flecha. La isla grande de Tierra del Fuego era habitada por los Onas, pueblo de cazadores. No utilizaban ni fabricaban embarcaciones. En la zona más austral habitaban los Yaganes. También eran pescadores y habitaban las islas del sur del canal Beagle, como asimismo una parte de la costa sur de Tierra del Fuego. En los alrededores del lago Nahuel Huapi habitaron pueblos llamados Tehuelches, Huelches y Poyas. Los españoles dieron el nombre de araucanos a los mapuches. Se presume que este nombre deriva de la palabra auca, voz peruana que significa libre. También puede provenir de rauco, que significa agua de greda. Las viviendas de los mapuches recibían el nombre de rucas. Su construcción era a base de madera, ramas y barro. Los hombres vestían poncho, una especie de sayo o capote sin mangas, con una abertura para pasar la cabeza. Las mujeres vestían una túnica que cubría todo el cuerpo llamada choni, y como adornos pulseras y collares de plata y grandes pendientes. Cuando las mujeres cumplían 12 años y los hombres 14, se iniciaba la educación, que consistía en el conocimiento de sus antepasados, normas de conducta, comportamiento y rituales. A los hombres se les adiestraba también en ejercicios físicos y manejo de las armas. Cultivaban el maíz y la papa, trabajaban el oro, la plata y el cobre, fabricando con ellos diversos objetos influenciados por los aportes incásico y español. El comercio consistía en el intercambio o trueque. En su sistema familiar existía la poligamia, consistente en que cada hombre poseía tantas mujeres como fuera capaz de pagar y alimentar. Para el matrimonio se simulaba un rapto, y luego de la ceremonia, el novio debía pagar al padre el valor de la novia en especies. Las familias se agrupaban en tribus, cuyo jefe era el cacique. En tiempos de guerra, el jefe era el toqui, elegido entre los más valientes y fuertes. Los araucanos usaron como armas la flecha, la pica o lanza, la maza o macana y el laqui o boleadora. Su deporte más popular era el juego de la chueca o palín, consistente en una verdadera batalla campal, en el cual por lo general resultaban muchos heridos y contusos. El mapuche, por influencia de su cultura, era supersticioso. Según la mitología que marca negro su árbol sagrado, bastaba para espantar los maleficios. Creían en las ánimas, y su mayor temor lo constituía el colo-colo, monstruo fantástico que causaba la muerte, los chonchones que chupaban la sangre de los enfermos y los piuchenes que sangraban a los que dormían en sitios solitarios. La machi era la curandera que arrojaba el daño metido en el cuerpo del enfermo. Los muertos eran enterrados con todos los utensilios que le habían servido durante toda su vida. No faltaban bebidas ni alimentos y sus armas. Largos coros y discursos a los cuales seguía una cantidad de brindis como homenaje al difunto. Transcurrido un año, se realizaba una ceremonia para darle informaciones acerca de su familia. Los oradores hacían nuevamente el elogio del difunto y todo terminaba con abundante bebida. Desde ese instante ya no había nuevas visitas.